Excelente. Filipenses en el capítulo 2, les voy a pedir que me acompañen al versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 30 del capítulo. Filipenses 2, el versículo 19 hacia el versículo 30 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestro servicio por mí. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, qué gran ejemplo encontramos de estos varones en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder aprender de estos varones. Queremos ser cristianos útiles, Señor. No queremos estar calentando bancas, sino sirviendo y colaborando en el trabajo. Hay mucho trabajo por hacer, y qué maravilloso es poder tener el privilegio de ser mensajeros. Tú nos has enviado como embajadores para decirle al mundo que se reconcilie contigo, y debemos tomarnos esa tarea en serio. Señor, te pido que en este mensaje tu Hijo sea glorificado y que los oyentes puedan ser edificados con el mensaje de tu palabra. Todas estas cosas oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos ya avanzado bastante por el libro de Filipenses y hemos visto muchas cosas que Pablo ha enseñado, y como les mencionaba ya en varias ocasiones, la carta a los Filipenses es un poco diferente a otras cartas por el estilo que tiene. Entonces, si tú lees las cartas a los Corintios o la carta a los Gálatas, parece como un tirón de orejas, como ¿cómo ustedes permiten este pecado en la iglesia a los Corintios? ¿O cómo pueden estar practicando la cena del Señor de esta manera? Después a los Gálatas, ¿cómo puede ser que habiendo escuchado el Evangelio tan rápido se dejaron llevar por cualquier mala enseñanza, entendiendo que el Evangelio solo por fe? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no hay buena obra que nos salve. Pero los Gálatas estaban creyendo estas otras cosas. Pero la carta a los Filipenses es como una carta de ánimo, una carta donde Pablo les da instrucciones para que ellos sigan trabajando y para que las prisiones y las dificultades que hay por causa de ser creyente no sean motivo de desánimo, sino todo lo contrario. Ellos, aún con más ganas, sigan trabajando por el Señor. Y nosotros leemos de eso incluso hasta el versículo 18, donde hablaba nosotros habíamos leído en la semana pasada el 15 y el 16, y después le dice en el 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él quería que ellos tuvieran gozo y felicidad. De hecho, tú leyendo el libro de Filipenses te puedes dar cuenta que es un gran tema, el gozo, la alegría, y es muy sorprendente que el Señor nos hable de esto con el contexto. O sea, está hablando primero Pablo en la cárcel, los filipenses pasando por momentos difíciles, siendo perseguidos probablemente por predicar el Evangelio, y Pablo le está diciendo: nosotros tenemos que tener gozo. Es un gran tema de la carta. Pero aquí se nos menciona de que Pablo deseaba también saber cómo estaban ellos, y es por eso que enviaba esta carta, y también tenía el deseo de enviar a Timoteo. Timoteo iba a ser enviado a Filipos para que pudiera ver el estado de la iglesia, para ver cómo iban las cosas y para que poder comprobar y dar reporte que las cosas que se mencionan en esta carta, que ellos se comporten con humildad, que ellos estén unidos trabajando por el Señor, que sean irreprensibles, todas estas cosas que nosotros podemos ver en la carta, que efectivamente ellos las estén practicando. Lo que deseaba es que Timoteo fuera
les viera y después pudiera dar un reporte a Pablo. Efectivamente, los filipenses leyeron tu carta y están trabajando arduamente, es una iglesia unida, es una iglesia esforzada. Eso es lo que Pablo esperaba. Y primero me gustaría como introducción que nosotros podamos conocer quién es Timoteo. Aquí se nos menciona, pero Timoteo aparece en más de algunas porciones de las Escrituras. De hecho, tú puedes ver que en el libro hay 2 cartas de Pablo hacia Timoteo que nos explican un poco quién es él. Para poder ver sus orígenes, nosotros tenemos que ir al libro de Hechos. Hechos, capítulo 16. Guarden su lugar en Filipenses porque vamos a volver. Pero por ahora vamos a Hechos 16. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos aquí una pequeña introducción a Timoteo. Lo encuentran, dice que llegó a Derbe y a Listra y encontró a este pequeño joven. Algo que nosotros notamos inmediatamente es de que él tenía un testimonio particular. Cuando llegó, la gente dice que daba buen testimonio, los hermanos daban. Y cuando lees a algunas personas que estudian la Biblia, Timoteo era de edad muy joven aquí. O algunos incluso mencionan la adolescencia quizás. Entonces, qué importante es, y yo, aunque no es el tema del día de hoy, qué importante es la juventud de la iglesia. Y qué bueno es que nosotros desde temprana edad podamos estar sirviendo al Señor, congregándonos y haciendo las cosas que Él quiere. Pablo encontró útil a un joven como Timoteo. Entonces, tu juventud en ningún momento va a ser un motivo por el que puedas ser menospreciado, sino todo lo contrario, Dios puede usarte grandemente a pesar de tu juventud. De hecho, en la mañana tuvimos un muy buen estudio acerca de cómo... Bueno, era acerca de la acepción de personas, pero pensar en que Dios puede utilizar cosas pequeñas para ser engrandecido es algo muy importante. Entonces vemos que Timoteo aquí es, se podría decir, reclutado por Pablo. Lo ve y dice: aquí hay talento. No sé si dirá eso, pero este joven me agrada, tiene buen testimonio, lo voy a llevar. Lo preparó. Recordemos que todos los judíos tenían que ser circuncidados y él le estaba preparando porque iba a tener que trabajar con judíos. Y también tenemos un poquito más de información de su origen en la carta segunda de Timoteo, donde Pablo menciona un poco acerca de él. No tienes que buscarlo, pero en segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 5, nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. También en otros pasajes, como en 2 de Timoteo 3:15, nos dice que desde temprana edad ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, él era un joven que desde crianza tuvo una madre y una abuela que amaban a Cristo. Cuando yo hace un tiempo también estudiaba de Timoteo, leía como algunos incluso plantean de que quizás su padre no estaba presente en el hogar. No lo sabemos, se nos dice que es griego, entonces cristiano no era. Se hace esa distinción. Y entendemos de que Timoteo tuvo una muy buena crianza y es algo sano y bueno poder ver de que incluso en hogares que pueden parecer rotos, que tú dices: no, aquí ¿qué va a salir de bueno en este hogar? Salió un joven como Timoteo, un joven que fue pastor, que para Pablo era diferente y era de mucha mayor confianza que otros hermanos. ¿Por qué lo digo? En Filipenses, si volvemos a nuestro texto, nosotros vemos que Pablo nuevamente quería tener reporte de la iglesia en Filipos. Entonces él quería enviar a alguien. ¿Y a quién envió? A Timoteo. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, yo cuando leía esto dije: ¿cómo se podría decir? Qué duro, ¿no? Que Pablo haya escrito algo así, que el Señor haya conservado esto. Que había cristianos ahí, pero que no, ellos no. Timoteo es el único con el que puedo contar para algo así. Que ojalá no sea así en nuestra congregación, pero pienso en lo positivo, en cuán confiable y qué gran trabajo había hecho Dios en la vida de Timoteo, que Pablo dijo: yo puedo confiar en él, yo sé que él tiene esta misma intención que yo tengo y puedo ver de que él también está preocupado de ustedes, yo voy a confiar en él para enviarle. Dice el 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es
de Cristo. Entonces, aquí se nos está dando esta implicancia. Con Timoteo no es así. Los demás se preocupan de sus cosas, de sus propias cosas. Que si nosotros somos honestos, igual es difícil juzgarlos. ¿Por qué? Porque estaban nuevamente siendo perseguidos. Hoy en día nuestro cristianismo es bastante cómodo. Es un cristianismo mucho más sencillo de llevar. Donde quizás la mayor persecución que te llevas es que alguien te diga canuto. Pero en esa época eran personas que perdían trabajos, que su vida corría peligro, que tenían que alejarse de sus familias. Y es cosas que en Chile no se ven, pero que en otras partes del mundo se siguen viendo. Entonces, ellos se preocupaban de sus propias cosas. Pero Timoteo, a pesar de estas cosas que podían estar sucediendo en su contexto, él decidía buscar lo de Cristo. Él seguía avanzando, como solemos decir, hacia la meta. Después se nos ahonda un poquito y Pablo nos menciona más del carácter de Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces sabemos que Pablo estaba encarcelado y muy posiblemente iba a tener alguna especie de audiencia. Entonces dijo, yo les voy a enviar a Timoteo y quiero que ustedes saben el testimonio que tiene, saben cómo me ha ayudado y ha trabajado conmigo. Y yo sé que ustedes pueden confiar en él. Entonces yo voy a enviarle a él. Después se nos menciona a otra persona. En el 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Se nos menciona a otra persona que iba a ser enviada, otra persona que era de confianza, que era Epafrodito. A diferencia de Timoteo, Epafrodito es de la iglesia de Filipos. Fue enviado con Pablo para trabajar en Roma, o no sé si con Pablo, la mejor manera de decirlo sería que fue enviado para trabajar con Pablo, no es que haya ido juntos en el viaje, pero mi punto es de que era de confianza y dijeron, vamos a enviarlo porque va a hacer un buen trabajo. Pablo trabajaba con Epafrodito. Y a mí me llama mucho la atención las palabras que ocupa para referirse a él. Dice, mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Qué buen nombre, ¿no? Que en circunstancias donde tu vida corre peligro, tener un compañero de milicia, alguien con quien puedes apoyar tu espalda y defenderte en las trincheras de la guerra espiritual en la que nosotros estamos. Entonces, se nos menciona de que él enfermó. Y esto es un muy buen pasaje para cuando tú te encuentras con personas que son charlatanes, la verdad. Son personas que tratan de aprovecharse de otros y tratan de decir que no, yo conozco a un apóstol que puede sanarte. Y a mí me sorprende cómo mucha gente puede caer en esas cosas. Pero muchas veces las personas inocentemente y también en la desesperación de tener un familiar enfermo no saben a dónde acudir. Y aunque sí es verdad, y nosotros lo vemos, Jesús sanó a muchas personas, así como también sus primeros seguidores. Esos milagros que se realizaron tenían un propósito y un tiempo específico, y no están vigentes el día de hoy. Entonces, nosotros podemos ver, porque incluso en esta época, no tan avanzado, tenemos a un cristiano que estaba sirviendo con Pablo, que estaba enfermo, y que casi muere. De hecho, no nos dice, pero yo le sané. Nos dice, pero sí que fue porque Dios tuvo misericordia de él. Entonces, muy posiblemente hayan hecho lo que nosotros deberíamos hacer siempre que alguien enferma, orar. Incluso en algunas partes de la Biblia se nos dice ungir con aceite, que es para acompañar la oración, pero al final queda a la disposición de las manos del Señor. Él es el dueño, Él es quien da la vida y quien es el único que tiene derecho de quitarla. Entonces, nosotros podemos ver de que él había enfermado y es por eso que estaba muy triste Pablo y decidió, le voy a enviar a él, se los voy a regresar, pero se nos habla muy bien de él también. Como les digo, se habla de mi hermano, entonces era un hermano en Cristo, colaborador, alguien que le había ayudado y un compañero de milicia, es decir, alguien que había estado en los momentos más difíciles, codo a codo con Pablo, trabajando y sirviendo por el Señor. Después, como les digo, se nos habla bien de él porque dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo en el 29 y tener en estima a los que son como él.
Entonces estaba diciendo, las personas que son como Epafrodito, a ellos tienen que apreciar. Ellos realmente son personas dignas de ser imitadas. Entonces nosotros vemos a Timoteo y a Epafrodito. Y yo pensaba, ¿cómo nosotros podemos aprender de ellos? ¿Qué cosas podemos imitar de Timoteo y de Epafrodito? Una de las cosas que yo considero que nosotros podemos imitar y que nosotros podemos ver aquí es que ellos tenían un corazón como el de su maestro, un corazón como el de Pablo, y es decir, un corazón como el de Cristo. Se nos dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. También se nos menciona en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo estaba interesado en trabajar en las cosas que Pablo le había mandado. Acompáñame brevemente a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo había entrenado también a este joven. Dios había hecho un trabajo tan grande en Timoteo, que ahora Pablo decía, yo les voy a enviar y yo sé que Él les va a enseñar todas las cosas que yo quiero que ustedes guarden. Yo no tengo que estar ahí porque con que Timoteo esté ahí, Él les va a enseñar de la manera correcta. ¿Sabes qué? Así debería ser con nosotros también. Doy gracias a Dios porque tenemos a un pastor que está interesado por las almas, que está interesado por la ganancia de almas. Pero no va a ser efectiva esa ganancia, ese interés y ese deseo si a nosotros nos da lo mismo. Si nosotros decimos, qué bueno pastor que vayan los sábados, yo no voy. O qué bueno que vayan a hacer el proyecto de Evangelio de Juan, pero yo, esa va a ser mis vacaciones, así que no. ¿Entiendes a lo que me refiero? Pablo tenía personas que estaban interesadas con el trabajo que estaba haciendo, que estaban involucradas, que estaban dispuestas a sufrir con Pablo, codo a codo. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. El capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él estaba diciendo a Timoteo, yo deseo que tú imites la fe que tú ya has visto de mí. Yo deseo que tú empieces a practicar lo que ya has visto de mí. Y que él pueda entender las cosas que implica y lo pueda imitar. Y la iglesia necesita, una iglesia sana que está trabajando, necesita imitar a los líderes que están haciendo las cosas bien. Lo que les había dicho Pablo acerca de Epafrodito, las personas que son como él son dignas de estima. Si nosotros vamos un poquito atrás, en 2 de Timoteo, al capítulo 1, vemos que Timoteo realmente conocía lo que había pasado. Dice el versículo 12 de 2 Timoteo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo nuevamente nos habla de las dificultades que le ha enfrentado, menciona personas que le abandonaron, menciona personas que le acompañaron, pero me gusta cómo termina todo esto, tú lo sabes mejor. Él realmente entendía por las cosas que había pasado su maestro, por las cosas por las que había pasado Pablo. Él se compadecía y él deseaba acompañar a Pablo a pesar
de todas las cosas que esto implicaba. Si nosotros volvemos al libro de Filipenses, volvemos a Filipenses capítulo 2 y reflexionamos un poco en la frase del versículo 25 que nos dice, compañero de milicia. Una de las cosas que nosotros podemos extraer de esto, yo pensaba, porque Pablo ocupa la palabra milicia o guerra, y esta palabra no es una palabra accidental. El Señor ocupó esta palabra no porque se quedó sin vocabulario, es porque realmente nosotros estamos en constante combate. Y yo estaba reflexionando un poco acerca de lo que implica la guerra y las características que necesita tener un escuadrón de combate. Y no sé tú, yo no soy mucho de ver películas de guerra, la verdad, porque las encuentro un poco repetitivas. La verdad es que las veo y como que son todas iguales. Cambia un poquito el escuadrón, cambia a lo mejor la batalla histórica, pero en realidad normalmente queda uno vivo y todos los demás mueren. Sí, siempre es así. Pero algo que tú notas, a lo mejor ya sea si ves películas de guerra documentales, que es muy necesaria la lealtad y la ayuda mutua en el combate. Cuando Pablo hablaba de Epafrodito como alguien que era su compañero de milicia, quiere decir que es alguien que no te va a dejar abandonado. Así como esta película de este hombre que trató que no tomaba armas y que trataba de buscar a las personas para salvarlas. Incluso en una parte de la película se muestra cómo él salva, basado en hechos reales obviamente, se salva a una persona del bando opuesto, a una persona japonesa. Tú piensas en un compañero de milicia y la palabra que yo pienso inmediatamente es lealtad. Y quizás no es la característica de la que más hablamos, quizás no es la característica que más viene a nuestra cabeza, pero cuando nosotros estamos en una guerra espiritual, nosotros necesitamos poder tener, no sé si hay una frase para esto, pero poder cuidar la espalda de tu aliado, poder estar y acompañarle en las buenas y en las malas. Por ejemplo, yo me estoy moviendo mucho entre 2 de Timoteo porque Pablo le habla bastante de este tipo de cosas a Timoteo. En 2 de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, 2 de Timoteo 3, nosotros leemos el carácter de los hombres de los postreros días. Dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque estos son, y empieza a dar unos detalles de estas personas. Y yo, cuando leo esta lista, pasamos por palabras que muchos de nosotros solemos ver: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero cuando se nos habla de sin afecto natural, otra de las palabras que también, esta era la palabra que no había destacado en mis apuntes, traidores. Son palabras que a veces nosotros ignoramos. Y a Dios le desagrada la traición. Dios, leía en Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 13, lo bueno que es el espíritu fiel, aquel que está con quien le ha ayudado en el pasado y que realmente muestra que está ahí cuando lo necesitas. Es necesario de que en circunstancias donde estamos sirviendo al Señor, nosotros podamos estar cuidándonos la espalda los unos a los otros, mostrando lealtad. Una de las ocasiones en las que Pablo mostró problemas con uno de los creyentes es en Hechos capítulo 15, si me puedes acompañar brevemente. Dice en el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí se nos menciona, obviamente, incluso entre los cristianos más de renombre hubo problemas. Y uno de los problemas que hubo aquí fue con Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Se nos menciona y que él les dejó en Panfilia. Y yo pienso en lo que implica esto. La Biblia nos advierte de que si nosotros tomamos el arado y miramos hacia atrás, no estamos aptos para el reino de Dios. Porque Dios desea un compromiso real y sincero. Y yo puedo ver cómo esta acción que tomó Juan Marcos es casi como un acto de traición. De nosotros contábamos contigo y tú nos dejaste. Así de serio era para Pablo y también es para el Señor. Y es necesario de que, a diferencia de estas personas que dejaron a Pablo en varias ocasiones, nosotros podamos estar dispuestos a acompañar a mis hermanos. Yo veo a mi hermano que está trabajando y sirviendo en esta área. Yo, en vez de dejarle en los momentos difíciles, cuando la va a pasar mal, yo poder decir, no, yo voy a tener tu mano y te voy a acompañar. Voy a ser tu compañero de milicia, vamos a luchar juntos. Eso es lo que nosotros necesitamos en una lucha espiritual como la que ellos enfrentaban. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Dice el versículo 1, justo buscaba cuando estudiaba palabras que hablaran de la deslealtad, y dice el 1, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad será contra ti. Una de las cosas que duele de la deslealtad es que viene de alguien en quien tú confiabas, viene de alguien en quien tú dependías. Ahora, la Biblia sí es verdad que nos advierte acerca de la confianza en el hombre, pero no se refiere a que nosotros tenemos que ser ermitaños y que no vamos a tener que trabajar en conjunto. Todo lo contrario, para algo existe la iglesia, para que nosotros juntos podamos cumplir la gran comisión, trabajar en ella. Sin embargo, cuando este trabajo requiere de personas comprometidas con la obra, con el Señor, con las almas, pero también los unos con los otros. Es muy bueno de que cada vez que tú, y es algo en lo que yo también he batallado en el pasado, cada vez que tú dices, yo voy a hacer esto y te voy a ayudar en esto, que lo puedas hacer. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque si no, vas a verte como Pablo, que te vas a sentir traicionado. Y una de las cosas que nos ayuda mucho a enfrentar este tipo de situaciones es considerar lo que Jesús nos decía en su Sermón del Monte. Cada vez que tú estás pensando en tirar la toalla, piensa en cómo se sentiría si alguien tirara la toalla y tú estás en esa circunstancia. Cuando tú piensas, yo quiero hacer lo que me gustaría que hicieran conmigo y no quiero hacer lo que no me gustaría que hicieran conmigo. Entonces, este tipo de acciones toma mucho más peso. Considerar cómo se sentiría esa persona si en una circunstancia de tanta presión sirviendo yo le abandono, le dejo abandonado, le ignoro. El versículo 30 de Filipenses 2 resalta mucho el compañerismo que hizo Epafrodito en el trabajo que estaba haciendo Pablo. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces él estaba apreciando, él incluso estuvo dispuesto a acompañarme y a enfermarse y casi morir con tal de poder estar trabajando para que ustedes sean beneficiados. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en una iglesia como esta que predica la sana doctrina, el Señor ha utilizado a muchas personas para que puedas estar aquí. Personas que te han predicado el Evangelio, personas que te han discipulado. Y parte de tirar la toalla también es como pisotear en el trabajo que todos ellos han hecho. Ahora, sabemos de que como la Biblia nos enseña, algunos riegan,
pero al final el que da el crecimiento es el Señor. No estoy diciendo de que si tú estás aquí es por mérito de ellos, es gracias a la gracia de Dios. Sin embargo, es muy bueno de que tú puedas considerar cuánto han invertido otros en ti, cuánto había invertido Pablo en los filipenses, cuánto había invertido Epafrodito en los filipenses, cuánto había invertido Timoteo en ellos, para que ellos ahora tiren la toalla. No, no debe ser así. Nosotros, todo lo contrario, debemos considerar cuántas personas han invertido en nosotros, cómo Dios ha utilizado a esas personas, cómo esas personas han sacrificado sangre, sudor y lágrimas para que nosotros podamos estar aquí y con muchas más ganas poder acompañarles en el trabajo que ellos tienen que hacer. Les voy a pedir que me acompañen orando. Con eso vamos a terminar. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por cuán bueno eres. Y Señor, hay mucho que aprender de Epafrodito y de Timoteo. Señor, estoy agradecido por el trabajo que haces en cada uno de nosotros. Y Señor, te pido de que nosotros podamos ser como esos discípulos, como Epafrodito, como Timoteo, que tenían el deseo de acompañarte, de seguirte, de acompañar a los hermanos, incluso entregar sus vidas, sacrificarse los unos por los otros. No queremos abandonar en la mitad del combate cuando estamos luchando para ganar más almas a Cristo. Señor, necesitamos de tu fortaleza. Señor, necesitamos tener los ojos puestos en Jesús. No va a ser sencillo, va a ser desanimante en algunos momentos, va a haber momentos de tristeza como los que experimentó Pablo, pero qué bueno es saber de que tú nos estás acompañando y también saber de que a mi espalda y a mi lado tengo a un hermano que me está ayudando a luchar, que me está ayudando en las labores que tú me has dado. Es mucho mejor poder colaborar y trabajar como hermanos unidos. Doy muchas gracias por estas cosas. Lloramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adelante, pastor.